Crisis de 1929. La Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como la Crisis de 1929, fue una profunda crisis económica que se inició en 1929 en los Estados Unidos de América y se prolongó por aproximadamente una década. ¿Por qué se originó la crisis de 1929? La crisis se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Todo el sistema se derrumbó y en cuestión de horas las cotizaciones perdieron todo cuanto habían ganado durante años. Los pequeños especuladores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes pérdidas. Y al cundir el pánico, los grandes capitalistas se encontraron también con dificultades. Estallido de la crisis. A este hecho se le conoce como el crack del 29 o el jueves negro, donde le siguieron efectos dominó con respecto a las demás bolsas de valores. La crisis se extendió a gran parte de Europa, donde los bancos americanos necesitados de liquidez cancelaron sus créditos en el exterior, quebrando bancos europeos, aumentando el paro, el pesimismo e inquietud de todos. ¿Qué factores influyeron para que se colapsara el sistema financiero? Los factores influyentes para que los sistemas financieros colapsaran a causa de la crisis de 1929 fue el auge absurdo de la bolsa de valores, la sobreproducción de bienes y la inequidad distributiva de los ingresos. El desempleo alcanzó los niveles más altos registrados hasta ahora en el capitalismo mundial y el PIB cayó fuertemente, sobre todo en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, con un alto costo humano y material, contribuyó a disipar finalmente sus efectos. Manifestaciones de la crisis. Cae el comercio internacional 66% entre 1929 y 1932. Devaluación de monedas, dólar y libra reducen su valor en 40%. Se expande el desempleo, agravando la situación de clase obrera, 25% de desempleo como mínimo. Reducción de salarios, surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitarias, así como también el cierre de empresas, se disparó y se empobreció a la población. Esta situación se prolongó durante gran parte de la década de 1930. Impactos sociales. El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Aumentó la desigualdad y afectó la cohesión social y estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzado se vio truncado, y las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. Una burbuja financiera es el aumento injustificado en los precios de ciertos activos. Surgen de una idea innovadora que ilusiona a los inversionistas. Además, atrae a personas con poco conocimiento del mercado que confían en la tendencia. Son peligrosas porque se identifican cuando los precios se han inflado sin motivo alguno. Las etapas de una burbuja financiera son el planteamiento, la subida de precios, la falsa promesa, el abandono del mercado y el pánico. Una burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces ocasionado generalmente por la especulación. Elementos relacionados a un cambio negativo en las condiciones económicas, un ajuste en el sentimiento de los inversionistas o una mayor oferta en el sector podrían detonar un rápido deterioro en los precios de las viviendas, junto con la perspectiva de una falta de recuperación de estos en el mediano y largo plazo. Las burbujas financieras nacen de los propios mercados, derivadas del desplazamiento de la demanda hacia un determinado activo. El crack de 1929 llevó a miles de personas a invertir en el mercado bursátil. Muchos se endeudaron para adquirir más acciones, lo que generó una burbuja que parecía imparable. El país experimentó un incremento en el valor de algunas compañías. Los resultados fueron un aumento desmedido del valor de las acciones de estas y un exceso de confianza en los bancos, quienes otorgaron créditos a personas que pensaron que podían pagarlos. Quebraron bancos, cerraron empresas y cientos de miles de personas quedaron en la ruina. En la década de los 30, los países ensayaban distintas formas para salir de la depresión económica, con la reducción del gasto público, la restricción de los créditos, la disminución de los gastos sociales y salarios y la disminución de las importaciones. La clave era actuar sobre la oferta, promoviendo una disminución de su volumen. Las políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión. Gran Bretaña mantuvo esta política económica hasta 1931, Estados Unidos hasta el 33 y Francia hasta 1936.
El New Deal fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por el gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt para reactivar el consumo y la inversión y reordenar el sistema financiero y productivo de los Estados Unidos tras el crack de 1929. La idea era acordar una subida de precios con los negocios y la industria a cambio de que sus trabajadores obtuvieran un aumento de sueldo y el derecho a organizarse y negociar colectivamente. Ya fuera gracias a las innovaciones del primer New Deal o a pesar de ellas, lo cierto es que la economía comenzó a repuntar a finales de 1933. Pese a su popularidad, el New Deal fue blanco de los ataques propios y extraños debido a su limitado éxito. La producción alcanzó los niveles de 1929 en 1936 y 1937, pero persistía una tasa de desempleo del 15%. Las mejoras tecnológicas de la industria habían reducido la demanda de trabajadores y el elevado número de desempleados presionaba los salarios a la baja e impedía el alza del consumo necesario para relanzar definitivamente la economía. La economía volvió a remontar para 1940, gracias en parte al aumento del gasto público en programas de ocupación. Pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Para cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, la depresión ya había terminado. La recuperación económica, apoyada en un incremento vertiginoso de la producción, llevó al pleno empleo durante la Segunda Guerra Mundial. Superada la crisis, la agenda reformista quedó aparcada y el gobierno afianzó una economía basada cada vez más en el consumo. El modelo consumista y la expansión del comercio internacional, dominado por sus empresas, serían los motores del espectacular desarrollo económico de Estados Unidos a lo largo de las siguientes décadas.